Hola, ¿cómo estás? Estás viendo el viaducto Río de la Piedad o Miguel Alemán en sus dos direcciones. El tráfico está bastante pesado ahorita, es hora pico. Ya van a empezar a salir todos, así que esto se empieza a saturar. Y de este lado ves la estación Santa Anita de la línea 8, que hace conexión con Santa Anita y Martín Carrera de la línea 4. De aquel lado está la estación Santa Anita de la línea 4. Como puedes ver, están muy cerca, por eso el transborde es básicamente un pasillo con escaleras. Y este es el tramo elevado. De aquel lado está el mercado de Jamaica. Muchas gracias por estar en mi canal. Ya somos 3074. Soy muy feliz, obviamente. Si no, no lo presumiría, claro. Pues vamos a llegar caminando desde aquí. Vengo del mercado de Jamaica, de haberte tomado unos videos de los murales que puedes encontrar en uno de los costados que están sobre Congreso de la Unión. Vamos a pasarnos. Quiero captar un convoy, pero no pasan. Voy a parar por aquí. Vamos a caminar el sendero seguro, que como sabes es una de las cosas que más se hicieron notar de la administración de Claudia Sheinbaum. De este lado está bien bonito porque lo riegan, la bronca es para allá, para Coyuya, que cada vez está más seco. Ojalá le regalen un poquito más de agua. Esta es la estación Santa Anita, ya la remodelaron. Bueno, la arreglaron, no la remodelaron, pero la arreglaron. La pintaron de blanco. Entonces, pues es una zona en la que puedes venir a caminar o como yo, a hacer videos. Está muy tranqui, puedes echar novio aquí bien a gusto. Y por las noches, si andas por aquí y te quieres comer, atrás del mercado venden muchas cosas que se te pueden antojar. Muchas gracias por acompañarme. Les doy el top de países. Argentina se recupera. Parece que el efecto Milei es fácil de compensar. En primer lugar está mi casa, México. Muchas gracias. En segundo lugar está Estados Unidos. Muchas gracias, de verdad. No sé si sean americanos que hablen español, y si es así, padrísimo. Aquí viene otra aeronave en vuelo de salida desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pasan por todo este tramo. Pero son los de salida. Los de llegada llegan de aquel lado y cruzan hacia acá. Prácticamente es lo contrario. Como podemos ver, las autoridades pues andan haciendo su paseo, muy contentos, viendo que todo está tranquilo. Es un área muy bonita, la recuperaron mucho. Pero me gustaría que se viera así de verde también hasta allá. Estamos entre las dos alcaldías. Aquí termina Venustiano Carranza y allá, exactamente cruzando el viaducto, comienza Venustiano Carranza. Estamos en medio, en la línea fronteriza. Yo no sabía que Iztacalco es más antiguo incluso que la fundación de Tenochtitlan. Entonces, imagínate tiempín. Te voy a enseñar dónde está el Deportivo Coyuya. Le dicen Deportivo Coyuya, pero está más cerca de la salida Santa Anita. Es porque esta avenida se llama Avenida Coyuya. Mira, Centro Cultural y Deportivo Coyuya. Aquí hay una biblioteca pública, por eso la placa. Aquí ya no es, ya son oficinas de otro tipo. Aquí viene otro y viene bastante grande. Déjame ver qué es. Es bastante grande. Si alcanzas a escuchar esas turbinas, es una nave bastante grande. Mira. Sobrevolando la estación Santa Anita, lo que es el viaducto Río de la Piedad. Te decía, de este lado vas a encontrar el Deportivo Coyuya.
Por eso a veces te recomiendo en mis videos que no te bajes en Coyuya, que te bajes aquí en Santa Anita y nada más caminas un trayecto pequeño y ya llegaste. Tengo más videos de esta cancha, si quieres venir a mi canal con más tiempito, o ahorita mismo darle una ojeada. No vamos a entrar porque hay atletas estirándose. Vas a caminar un poquitito más, ahí donde entraban las chicas. Vamos a entrar nosotros. De este lado es la entrada para los que vienen a jugar. Pero para los espectadores como yo, solo te queremos enseñar la cancha. Todo derecho está el mercado y todo derecho está la estación Coyuya. Aquí está la cancha. Como puedes ver, hay juego. Y con este partido nos despedimos. Muchas gracias por estar en mi canal. Cuídate mucho. Desde la Ciudad de México te mando un beso. Bye.